Hola, mi nombre es Cielo Orona. Para los que ya me conocen, pues espero y les haya gustado mi contenido. Y para los que no, espero y les guste y puedan suscribirse a mi canal y dejar su manita arriba. Ahora, el caso que les traigo el día de hoy es el caso del llamado Matahijos. El 17 de julio del 2006, la región de Frontera Coahuila amanecía con una de las noticias más aterradoras que puede llegar a darse en una región. Carlos Roberto N., de 26 años de edad, había terminado con la vida de sus dos pequeños. Él mismo llamó a la policía para confesar y señalar el lugar donde los había dejado. La pequeña América, de tan solo 3 años de edad, que el 21 de julio del 2006 cumpliría sus 4 añitos, tan solo 4 días después de los hallazgos. El pequeño Robertito tenía tan solo 1 añito de edad y ellos perdieron la vida en manos de su progenitor, quien estaba separado de su madre en ese momento y ya se estaba tramitando el divorcio. El día de la tragedia, Carlos Roberto N. llevó a sus pequeños a un circo. Al finalizar la función, los llevó a la curva que se ubica en la colonia Guadalupe Borjas. Por fuentes extraoficiales, he conocido que les dijo a los pequeños que iban a dormir o a acampar en esa zona. Era como una montañita de terreno baldío, ahí donde los llevó. Le puso una cobijita a los pequeños y los acostó. En propias palabras de Carlos, mencionaba que batalló un poco más con el pequeño, que al pequeño tuvo que asfixiarlo y batalló un poquito más, pero al momento que el pequeño pataleó, despertó a la niña. En ese momento no supo cómo reaccionar y simplemente volteó y terminó con la vida de la pequeña. También se dio a conocer que en el lugar de los hechos se encontraba una bolsa de plástico que contenía un yogur y una manzana que él había pasado a comprarle a los pequeños. En el momento del ataque, la pequeña solo lloró un poquito y le dijo: "Me duele, papi, me duele", pero ni las dolorosas palabras de su pequeña hija le removieron la conciencia. El señor tomó la decisión de ir a un teléfono público para hacer el reporte de lo que él había hecho. Unos minutos después llegó la policía, pero en realidad no le creían hasta que con sus propios ojos comprobaron lo que el sujeto ya les había mencionado. Silvia en una entrevista compartió que su matrimonio había sido sumamente violento. Sí había habido muchos puntos rojos, pero ella menciona que ella se lo esperaba para ella, pero no para sus hijos. También en la misma entrevista menciona que él no necesitaba consumir ni drogas ni alcohol, e incluso menciona que era un hombre sin vicios. Entonces su problema era un poquito más mental, como psicópata o algo por el estilo. La verdad es que ella no se lo esperaba, o sea, ella decía que ella creía que le pudiera pasar algo a ella, pero nunca se imaginó que le pudiera hacer daño a sus hijos. Los 4 años que vivieron juntos, ella estuvo rodeada de mucha violencia, incluso no nada más a ella le desfiguraba la cara y la dejaba llena de sangre. También en ciertas ocasiones llegó a golpear a la mamá, a la abuela de Silvia, e incluso llegó a echarles la camioneta encima. Eso es lo que menciona Silvia en una de sus entrevistas. También dice que él no trabajaba, sus padres le daban todo, entonces pues él siempre estaba ahí como que teniendo digamos que la tenía muy vigilada. De hecho, los vecinos escuchaban siempre los problemas que había en su matrimonio. Siempre escuchaban cuando él la estaba golpeando y los vecinos corrían a avisarle a la mamá y a la abuela de Silvia para que pudieran ir a auxiliarla,
porque pues era muy violento este hombre. También, pues miren chicas, yo les voy a decir una cosa en este inter. Si viven una situación de violencia, siempre tengan una persona segura a la cual puedan acudir, porque es muy difícil. Cuando pasas por situaciones así, es muy difícil, a lo mejor por pena o por vergüenza o lo que ustedes quieran, pero vale más pasar una vergüenza e ir a decir lo que estás viviendo y que necesitas ayuda a que algo en algún momento no puedas contarla o lo peor del caso, que tus hijos pues lleven las consecuencias de una mala decisión, de no alejarte a tiempo, porque muchas veces no es culpa de uno, simplemente pues la persona, o sea, no está bien psicológicamente y si tú sigues ahí, le puedes dar pie a muchas cosas. Es muy difícil salir, busquen ayuda, se los recomiendo. Busquen mucha ayuda, refúgiense mucho en una persona con la que ustedes realmente confíen, porque sí pueden poner mucho en riesgo a sus personas, a su familia. En el caso de Silvia, la verdad es que sí la tenía muy difícil, porque, pues imagínense, no trabajaba, me imagino que la tenía en un nivel muy alto de control. Entonces, no fue fácil para Silvia poder salir de ahí, no fue fácil, pero finalmente lo pudo lograr. Un día Roberto se fue a jugar fútbol y una de sus vecinas, que era muy amiga de ella, fue hasta le estuvo mete y mete cosas en la cabeza hasta que la convenció y le dijo, oye, es que ella es mucho, te golpea todos los días. Entonces, pues ella se armó de valor, agarró maletas, agarró a sus hijos y se fue. Fue y se refugió con una de sus tías y de ahí al día siguiente llegó a casa de su mamá. Pero resulta que como Roberto no trabajaba, ya estaba en la esquina esperándola. Y como era de esperarse, pues siempre la acechaba. La acechaba, siempre la perseguía al trabajo. Incluso hubo situaciones en las que en la entrada del trabajo, también hubo ciertos altercados porque él quería que Silvia regresara con él, disculpen. Pero Silvia ya no doblaba las manos, ella ya no quería nada con él. De hecho, le puso demanda en la custodia de los niños porque ya había muchos puntos rojos acerca de la situación de comportamiento que él estaba teniendo con sus hijos. En una ocasión se llevó a la pequeña, se la llevó sin permiso de su madre por 15 días. Ella fue y lo interpuso todo para lo de la custodia de los menores, pero aún así, la juez en ese momento dijo que deberían de darle la oportunidad de que él viera a sus hijos. Y tan solo muy poquito tiempo después ocurrieron los hechos. Incluso los padres de Carlos Roberto le pusieron 2 licenciados para pelear la custodia de los niños. Lo apoyaban en todo. Ellos eran los que pagaban todos los gastos que se estuvieran llevando en cuestiones legales para los niños. De hecho, o sea, pues el señor no trabajaba. Todo era corrido por la cuenta de los padres. La verdad es que no me quiero imaginar todo el cautiverio que Silvia tuvo que vivir, todo lo que tuvo que pasar para tener este final tan triste. Tomó la decisión de alejarse de ese hombre, pero pues lamentablemente, como siempre, las autoridades muchas veces no hacen bien su trabajo y pues los únicos que pagaron las consecuencias aquí fueron los pequeños. A Carlos Roberto se le concedió la autorización de convivir con los niños y se los llevaba sábado y domingo, pero ese domingo no los regresó. La abuela y Silvia estaban en vela. Silvia traía un trabajo de pura primera, entonces el sueño la venció. No sabe a qué hora se quedó dormida, pero antes de eso le dijo a su mamá
que se le habían acabado las oportunidades de sacarlos, que a primera hora del lunes hablaría con la licenciada para que le reiteraran la autorización. Eran las 6 de la mañana. Ella se estaba preparando para irse a trabajar, y su abuelo también. En eso llegaron los judiciales preguntando por ella. Salieron ella y su abuelo y les piden que vayan al Ministerio Público de Ciudad Frontera, Coahuila, pero no les dijeron el motivo. Con el ruido se despierta la mamá de Silvia y la abuela de Silvia. Estaban muy asustadas al ver que se las llevaban, gritaban el por qué, pero los judiciales no decían nada, solo decía que si querían podían alcanzarlos allá. Pese a lo que ocurría, Silvia jamás imaginó lo que estaba por vivir. Lo que cruzó por su mente era que quizás como Roberto manejaba muy rápido y muy feo, había tenido algún accidente. Ella le llamó a la licenciada y le dijo dónde la tenían. Le dijo que lo único que quería era que le entregaran a sus hijos para poderse ir de ahí. Pero en eso llega la mamá y la abuela con sus hermanos, y mientras estaban esperando que escuchaban las pláticas de los trabajadores del MP, empiezan a decir que si ya sabían que de los niños que habían matado en la Borjas. Desde las 6 de la mañana nadie le había dicho nada a Silvia, hasta las 11 que los metieron a una oficina bien chiquita a todos los de la familia y judiciales, y también había trabajadores. Hasta la licenciada también entró y se sentó a su lado. Le agarró la mano y le empezó a apretar. Cuando hace eso, Silvia tuvo un presentimiento horrible y todos se le quedaban viendo. Ella recuerda que le dijeron: yo no sé qué esté pasando, pero lo único que quiero es a mis hijos para irme de aquí. Lo que le haya pasado a él no me interesa. Pero ella le apretó más la mano y le dijo: es que Silvia, necesito que seas muy fuerte. Haz de cuenta que la licenciada le dijo todo. Se lo dijo tal cual: es que te los mató. En ese momento todo le daba vueltas. Perdió la noción del tiempo y de todo. Su manita arriba si les gustó mi contenido y pueden suscribirse. También pueden dejarme sus comentarios qué les pareció la información que les compartí o en qué puedo mejorar. Muchas gracias.